Bienvenido una vez más. Si nos acaba de sintonizar, tenemos un programa muy especial aquí en Hablemos Claro. Estamos hablando sobre los pecados capitales y las implicaciones que tiene psicológicamente, desde el punto de vista teológico, pero también psicológico. Y antes del corte, pues le hacía la pregunta al seminarista Miguel López de que, por ejemplo, una persona que tiene un problema de ira, de agresión hacia, por ejemplo, un cónyuge, y que ha sido por un trauma psicológico de la niñez, por ejemplo, que hasta dónde tiene una responsabilidad subjetiva esta persona de ese pecado que es capital, porque está dentro de la ira. Y con eso nos fuimos al corte. Miguel. Aquí estamos. Bueno, si bien es cierto que la persona religiosamente puede desconocer que está en pecado porque no conoce quizá ese tipo de actitud que tiene frente al otro como pecado, en el caso de la ira, pero esto no vale como excusa para desmontar a la persona de la actitud que ha tomado, porque socialmente está cometiendo una falta, o sea, está agrediendo a otro ser humano que no es debido, de todos modos. Entonces ya religiosamente se le apela como pecado capital porque la ira es condicionada o es vista como un pecado capital a nivel de la fe. Y psicológicamente yo quisiera aclarar, porque la pregunta es retórica, inclusive para allá en casita, es una pregunta retórica. Sin embargo, a nivel psicológico, la persona que es adulta tiene la responsabilidad de buscar ayuda. Si usted tiene un problema, o yo tengo un problema de agresividad y perjudico a alguien de mi familia, yo tengo el deber de buscar ayuda a un psicólogo, a un psiquiatra. Si tengo problemas de robar, cleptomanía, si tengo problemas, cualquier tipo de problema que tengo psicológico, bueno, entonces voy donde un psicólogo, donde un psiquiatra y me trato. Sin embargo, eso no me va a eximir del pecado capital. Y eso es bueno, por ejemplo, la adicción, que es una enfermedad. La adicción es una enfermedad. Exacto. Sin embargo, neurológicamente se ha demostrado que el primer paso que da el cerebro a pedir la droga, hay un momento de voluntad. Y era lo que hablaba Miguel, de que para pecado tiene que haber voluntad, intención y libertad. No, vamos a ver una encuesta que hicimos, buenísima, a ver y comentarla con Miguel López, seminarista. Vamos a ver esta encuesta que está muy interesante. ¿Sobre los pecados capitales? Sí. ¿Cuál sería el más impactante para usted? La avaricia. La fornicación, la lujuria. La ira. La lujuria. ¿Cuál sería el más impactante para usted? No, a eso no se le podría dar un peso. Todos deben tener el mismo peso. De forma que cualquiera de ellos afecta de igual manera al que lo violen. El hombre que acaricia la avaricia quiere todo para él y se le importa a los demás. La lujuria, cuando quieres eso, lo quieres porque lo quieres. O sea, usas cualquier medio para eso. Entonces, por eso la lujuria, para mí, es el más impactante. La fornicación, el adulterio, porque desbaratan completamente la familia y dejan marcado a los hijos, no solamente a la pareja y las personas que están alrededor. ¿Cuál es el más impactante para usted? Para mí el más impactante es el orgullo, porque eso incluso hizo que Satanás cayera del mismo cielo. ¿Conoce usted sobre los pecados capitales? Bueno, he oído poco de eso. No. Lamentablemente no. Bueno, estuvo muy interesante, un poco jocoso al final, ¿no? Sin embargo, uno de ellos atinó de cuál era el más impactante, que es el orgullo o la soberbia, mejor dicho, que es la madre de los vicios, es decir, todo es por soberbia. ¿Qué te pareció la encuesta? Me parece muy bien. En la primera parte de la encuesta vemos cómo hay gente que sí conocen, ante todo, cuáles son aquellas faltas que son vistas como pecado capital a nivel de la fe. Mientras otros desconocen de eso, pero como bien decíamos anteriormente en la pregunta pasada, la respuesta que daba es que esto no implica
que usted tome eso como excusa. El desconocer del pecado no implica que sea una excusa para no asumir que está en falta. Esta encuesta es muy bueno saber, sobre todo, en qué mundo anda la gente. Nuestra gente de nuestros barrios, la gente que está en casa, que nos escucha, saber en qué mundo anda, qué está pensando acerca de esto. Y ver qué conciencia, qué concepción tiene la gente acerca de estos pecados y de qué manera lo asume como tal, porque sobre todo es lo que más nos interesa. Ver cómo las personas asumen esta falta ante Dios, esta actitud inmoral de cometer un pecado capital o de encontrarse en un pecado capital. Sin embargo, no sé si coincide conmigo, y tiene todo el derecho a no coincidir, porque para eso está esa silla azul, y cualquiera de ustedes que quiera venir y hacer un programa y debatir, estamos abiertos, solamente tiene que llamar a producción y estamos abiertos a debatir. No sé si te diste cuenta que la mayoría de la encuesta habló que la más impactante es la lujuria. Sí. Y las personas tienden, y esto en mi experiencia pastoral, las personas tienden a pensar que el peor pecado es el de la lujuria. Sin embargo, hay un pecado que es mucho peor que la lujuria, que es el pecado, la lengua. La lengua. Santiago decía, cuida tu lengua y te salva. No dijo, cuida tu sexualidad y te salva. No. Cuida tu lengua y te salva. Cuando uno destruye una persona moralmente, y voy a aprovechar, por ejemplo, cuando acusan a un sacerdote de un acto inmoral. Exacto. Y después la persona que lo acusó dice, no es cierto, yo lo hice por dinero, ¿qué ha pasado? O se demuestra de que era inocente. Ese sacerdote, las personas se quedan con la duda. Esa persona su carácter moral no se vuelve a restaurar, por más que la supuesta víctima diga no fue cierto, fue por venganza o fue para buscar dinero. Entonces eso es mucho peor y muy desagradable a los ojos de Dios que lo de la lujuria, porque en la lujuria todos tenemos una tendencia pecaminosa de todas maneras. Exacto. No sé si coincide conmigo. Sí, ciertamente, y en el caso que presentaba usted, la casuística que puso del sacerdote, los casos que se han presentado acerca del sacerdote, es bueno tener eso muy en cuenta y pensar bien las cosas. A veces usted por dinero o por recibir unos que otros beneficios daña la reputación de una persona, tacha la imagen de una persona ante la sociedad que, como bien usted explicaba, no vuelve a ser restablecida, no vuelve a ser bien vista ante la sociedad. Entonces, en el caso de este pecado, de la lujuria, es una tendencia que tenemos como seres humanos débiles. Ahora bien, la iglesia lo ve de otro modo, en el sentido de que nosotros como seres humanos, podemos decir que seres sexuales, estamos llamados a hacer, porque Dios permite en el hombre y la mujer la atracción. Dios lo permite. El líbido lo inventó Dios, no lo inventó el hombre. Exacto. Dios permite y la sin atracción. líbido no estuviéramos tú y yo aquí, porque Dios permite la atracción entre el hombre y la mujer. Pero, ¿dónde hay lujuria? Cuando apartamos la gracia de Dios de en medio de esta atracción. O sea, cuando la atracción de nosotros tiende a un desorden moral y no nos lleva o nos dirige a vivir y a fomentar en esa unión conyugal, ya sea dentro de un matrimonio, la unión conyugal, a fomentar el amor de Dios, que es el que nos une. Vamos a una gráfica que habla precisamente sobre la lujuria, que en latín habla de la abundancia. La lujuria es usualmente considerada como el pecado producido por los pensamientos excesivos de la naturaleza sexual o un deseo sexual desordenado e incontrolable. En la actualidad se considera lujuria a la compulsión sexual
o a la adicción a las relaciones sexuales. A mí me gusta una definición que hace el catecismo sobre la lujuria, que es el goce de un placer venéreo desordenado. Por eso, un matrimonio casado sacramentalmente puede pecar de lujuria. Cuando el esposo o la esposa, para tener un encuentro conyugal, le dice que está bonita o que está bonito solamente para encontrarse, eso es lujuria. Exacto. Porque es un goce desordenado, egoísta. Es el tú destacar en el otro la belleza del otro para obtener un beneficio propio. O sea, como bien la casuística que usted bien presentaba ahora, va muy de la mano. O sea, cuando el esposo en casa o la familia, en una unión conyugal, el esposo solamente visualiza o percibe la belleza de su mujer, solamente cuando decide atraerla para ir a un acto sexual, entonces ya eso es lujuria, porque sigue siendo tu esposa, la ves a diario y es tu esposa siempre. O sea, ella es una persona que permanece con una belleza, porque la belleza es natural en ella. Sí, pero hay también, Jesús dijo, aquel que mira a una mujer con deseo ya cometió adulterio en su corazón. Y yo, Víctor Evans, crecí en una sociedad que me programó a ver a la mujer, primero los senos, después los glúteos. Lógicamente, después que me convertí, pues he tratado de corregir eso. Sin embargo, culturalmente, a los muchachos se le enseña como que eso es ser hombre y es lujuria. Exacto. Porque ver una mujer que es tu hermana con deseo es cometer adulterio en tu corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora nos vamos a la pereza, que es un pecado que tampoco, yo creo que no se confiesa mucho. Y, por ejemplo, tenemos mucha pereza a veces espiritual, que es, por ejemplo, no destacar un tiempo, ahí tenemos una gráfica, no destacar un tiempo para Dios, que se lo merece. La semana tiene tanto tiempo y no podemos sacar un tiempo para Dios. A veces nos cuesta, no solo para Dios, a veces nos cuesta hasta encontrarnos consigo mismo. Y esto por el hecho de que nos dejamos invadir por otras cosas, a veces por el desánimo. Pero bien, nosotros como seres humanos estamos llamados a eso, a atender hacia Dios, a buscar de Dios, porque dentro de nosotros existe esa sed de Dios. Ahora, cuando nos dejamos invadir por la pereza, ya nos apartamos, no tenemos ánimo de nada, no queremos compartir nada, no queremos hacer nada. A veces las mismas cosas que son productivas para nosotros dejamos de hacerlas y nos quedamos ensimismados en nosotros mismos y no salimos hacia afuera por el hecho de la pereza. La pereza tiene unas consecuencias psicológicas y se llama procrastinación. Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar cuando nosotros vamos a un... ¿cómo se llama esto? All inclusive, en Punta Cana, a un resort, y nos damos una hartura de comida, estamos pecando de gula. Con eso nos vamos y regresamos aquí en Hablemos Claro.